Circuito MOSFET. Para este circuito utilizamos dos MOSFETs 2N7000. Vamos a proceder con la prueba de variación de voltaje. Como se puede observar, la corriente se mantiene prácticamente constante para las variaciones de voltaje. Procedemos a variar la resistencia de carga para el circuito de espejo MOSFET. Circuito espejo corriente BJT. Para este circuito utilizamos dos transistores BJT 2N2222 y vamos a proceder a medir la corriente. Ahora vamos a proceder a variar el voltaje para comprobar que la corriente se mantiene constante. Aquí vamos a variar la resistencia de carga en el circuito espejo de BJT. Como se puede observar, la variación de la resistencia no genera muchos cambios en la corriente. Cálculo circuito espejo BJT. Nosotros para este circuito utilizamos una entrada de 5 voltios y la salida que esperamos de corriente es de 1 mA. Buscando el voltaje base emisor del transistor 2N2222, que fue el que utilizamos para este circuito, encontramos que es de 0.7 voltios. Con este voltaje base emisor y con el voltaje de entrada, podemos calcular la resistencia con la siguiente fórmula. Resistencia va a ser igual al voltaje de entrada menos el voltaje base emisor sobre la corriente de referencia, que es la que nosotros queremos, que es de 1 mA. Sustituyendo en la ecuación, la resistencia que nos va a dar va a ser de 4.3 kiloohmios, que va a ser la que vamos a utilizar para que a la salida nos dé 1 mA. Cálculo circuito espejo MOSFET. Para este circuito utilizamos una entrada de 5 voltios. Utilizamos también un parámetro de transconductancia de 25 mA sobre voltio cuadrado. Y en el datasheet encontramos que el voltaje umbral del MOSFET 2N7000 es de aproximadamente 2.1 voltios. Primeramente empezamos calculando el voltaje gate source mediante la siguiente fórmula. Reemplazando los valores, el voltaje gate source nos da 2.3 voltios. Con este voltaje gate source podemos calcular la resistencia, que se calcula mediante el voltaje de entrada menos el voltaje gate source sobre la corriente de referencia. Reemplazando estos valores nos daría para un total de una resistencia de 2.7K ohmios, que es la que vamos a utilizar para que aproximadamente nos dé 1 mA. A continuación confirmaremos los datos obtenidos en los cálculos. Aquí tenemos la fuente de 5 voltios, la resistencia de 4.3 kiloohmios, los transistores BJT con valores promedio en el beta de 150. Hacemos correr el programa, se compila y nos muestra que la corriente de salida es de aproximadamente 1 mA. Por último, comprobaremos los cálculos realizados para la fuente de corriente espejo con MOSFET. La resistencia que nos salió fue de 2.7 kiloohmios, la fuente vuelve a ser de 5 voltios, el MOSFET tiene un voltaje umbral de 2.1 y corremos el programa, compila y nos muestra que la corriente es aproximadamente de 1 mA.